En 1885 ocurrió algo que hoy suena casi imposible. En Rusia se ordenó retirar una pintura de la vista pública, y no por mal gusto ni por simple moralismo, sino por miedo real a lo que podía provocar en la gente. Las autoridades temían que esa imagen, colgada en una pared, fuera capaz de encender una chispa peligrosa, indignación, debate y quizá hasta una ruptura simbólica con el poder. Y lo más inquietante es que, desde entonces, esa obra no dejó de arrastrar controversia como si tuviera una maldición pegada al lienzo. Prohibiciones, discusiones interminables, ataques físicos y acusaciones de tergiversar la historia rusa. La pintura no solo sobrevivió al escándalo inicial, sino que décadas después fue atacada de forma directa. En 1913, un hombre la cortó con un cuchillo 3 veces, casi destruyéndola, en un acto que parecía más ideológico que impulsivo. Y lo que pasó alrededor de ese ataque fue todavía más oscuro. El impacto fue tal que el curador de la Galería Tretiakov, al enterarse del vandalismo, se quitó la vida arrojándose frente a un tren. ¿Qué clase de imagen puede empujar a una sociedad a discutirla durante generaciones y a ciertos individuos a intentar borrarla a golpes? La obra en cuestión es Iván el Terrible y su hijo Iván, de Ilya Repin, terminada en 1885, y lo que muestra es un instante que parece congelado justo después del horror. No es una escena de batalla ni una coronación. Es un padre sosteniendo a su hijo con una mirada que mezcla pánico, culpa y una lucidez tardía, como si el poder hubiera desaparecido de golpe y solo quedara el ser humano desnudo frente a su propio crimen. Repin eligió retratar el momento posterior al estallido. El zar Iván IV, Iván el Terrible, abraza al heredero, Iván Ivanovich, después de haberle asestado un golpe fatal en la cabeza durante un arranque de ira, al menos según la versión más famosa del relato. La pintura no necesita mostrar el golpe para que se sienta la violencia, el verdadero puñetazo está en la expresión, el terror de entender, demasiado tarde, que no hay manera de deshacer lo que ya se hizo. Para comprender por qué esta imagen fue tan explosiva, hay que viajar mentalmente a la Rusia del siglo XVI, aunque la pintura se creara 300 años después. La noche del 16 de noviembre de 1581, en particular, se convirtió en una especie de herida histórica. Muchos creen que esa fue la fecha del conflicto final entre Iván IV y su hijo, pero lo que sucedió exactamente sigue rodeado de versiones y propaganda. Y ahí aparece el corazón del misterio. No existe un consenso absoluto sobre cómo murió el heredero, y la historia se construyó entre crónicas, intereses políticos y reputaciones que convenía inflar o limpiar, según quien contara el relato. Por eso, alrededor de esta muerte han circulado varias explicaciones, como si la propia historia se negara a quedarse quieta. La primera versión que suele contarse tiene el tono de tragedia doméstica, como si el imperio entero pudiera derrumbarse por una discusión dentro de un palacio. En este relato, el zar habría visto a la esposa de su hijo embarazada y habría considerado su vestimenta inapropiada, reaccionando con violencia. El hijo, herido en orgullo y harto de la intromisión, lo enfrenta, y la discusión escala hasta volverse irreversible. Aunque los detalles varían según el narrador, el punto central es siempre el mismo. Una autoridad acostumbrada a no ser cuestionada termina descargando su ira dentro de su propia sangre. La segunda versión intenta desmontar esa imagen de parricidio y plantea algo más administrativo y menos dramático. El hijo estaba enfermo y habría muerto por causas naturales, y la historia del asesinato sería una construcción posterior alimentada por la fama terrible del zar. Esta teoría se apoya en la idea de que, cuando una figura histórica tiene reputación de monstruo, cualquier tragedia a su alrededor parece encajar demasiado bien como para no ser usada como relato. Y luego está la tercera versión, la más cinematográfica y al mismo tiempo la que mejor se presta para el tipo de escena que Repin pintó. El hijo pide liderar un esfuerzo militar o defender el honor del país, el padre lo interpreta como desafío y en el estallido lo golpea. El golpe, accidental o no, abre una puerta que ya no se puede cerrar. Lo importante aquí es que incluso cuando se intenta suavizar la intención, el resultado es el mismo. El zar, ya sin máscara, queda atrapado en la culpa, sosteniendo lo que acaba de destruir. Ahora bien, aquí viene la pregunta que mantiene viva la polémica. ¿Cuál de estas versiones es cierta? Y lo más interesante es que, con el tiempo, la discusión dejó de ser solo historia versus mito, y pasó a ser también ciencia versus narrativa, porque se intentó encontrar evidencia física que aclarara el final de Iván IV y de su hijo. En 1963, los restos del zarevich Iván Ivanovich fueron exhumados y se reportaron niveles elevados de sustancias como mercurio, además de otros elementos, algo que reavivó hipótesis de envenenamiento, aunque también se señaló que esas sustancias podían estar asociadas a tratamientos médicos de la época. Además, se indicó que el cráneo no estaba intacto, por lo que no fue posible confirmar con certeza una lesión mortal en la cabeza, lo cual deja el caso abierto y de algún modo hace que la pintura siga operando en el terreno de lo simbólico, no como un acta notarial, sino como una acusación emocional.
Pero incluso si el hecho histórico fuera imposible de demostrar al 100%, la razón por la que Repin pintó esto no fue solo contar una anécdota del pasado, sino hablar del presente sin decirlo directamente. Repin comenzó a trabajar en la obra a inicios de la década de 1880 y la terminó en 1885, en un contexto donde Rusia acababa de vivir traumas políticos y sociales profundos. Su época estaba cargada de miedo, violencia y tensión entre el poder y quienes querían cambiarlo. Y en ese ambiente, elegir a Iván el Terrible era como poner un espejo brutal frente a la autoridad. Un líder ruso convertido en imagen de pánico moral, no como héroe épico, sino como figura capaz de destruir lo que más dice proteger. Cuando el cuadro se mostró, la reacción fue polarizada. Algunos lo vieron como una obra maestra por su fuerza psicológica, mientras otros lo interpretaron como un insulto peligroso contra la historia nacional. Una figura clave entre los opositores fue Konstantin Povedonostev, un alto funcionario conservador vinculado a la Iglesia y al poder imperial, quien expresó rechazo hacia la pintura y presionó para que se frenara su exhibición. La respuesta del Estado fue contundente. En abril de 1885 se prohibieron las exhibiciones, y a Pavel Tretiakov, quien había adquirido la obra, se le indicó que no la expusiera públicamente, convirtiéndola en uno de los casos más notorios de censura artística en el Imperio ruso. La prohibición no duró para siempre, porque meses después se levantó gracias a gestiones e influencias dentro del círculo cultural y político, incluyendo la intervención del pintor Alexei Bogolyubov. Pero el daño ya estaba hecho. Si el gobierno la había temido, entonces el público entendió que no era solo arte, y esa idea la convirtió en un objeto aún más potente. A partir de ahí, la historia del cuadro se volvió casi tan dramática como la escena que muestra. En 1913, un atacante entró a la Galería Tretiakov y acuchilló el lienzo 3 veces. La violencia del gesto parecía un intento de corregir el mundo a golpes, como si destruyendo la imagen pudiera destruirse el debate que generaba. Repin participó en la restauración para devolver la obra a un estado cercano al original, lo que reforzó todavía más el mito de que ese cuadro por alguna razón se negaba a morir. Y la polémica moderna tampoco desapareció. En 2018 y en debates anteriores, la obra volvió a estar en el centro de tensiones nacionalistas. Incluso se reportó que el agresor gritó ideas del tipo Iván el Terrible no mató a su hijo, como si atacara la pintura para defender un orgullo histórico. En otras palabras, el cuadro sigue actuando como un campo de batalla, donde chocan dos fuerzas: la necesidad de una historia heroica y la incomodidad de aceptar que el poder también puede ser monstruoso en lo íntimo. Y tal vez ahí esté el motivo real por el que esta pintura asustó tanto al Estado desde el inicio, porque no acusa a un enemigo extranjero, ni a un rebelde ni a un traidor, acusa al centro mismo del poder. Muestra a un zar, símbolo del orden, como origen del caos, y lo muestra no celebrando la violencia sino destruido por ella, lo cual es todavía más peligroso, porque humaniza el horror y lo vuelve creíble. La escena no dice esto pasó exactamente así con lenguaje de archivo, dice esto puede pasar cuando el poder se vuelve intocable, y esa lectura, en un país tenso, puede sentirse como una invitación a cuestionarlo todo. Por eso, incluso hoy, el cuadro no es solo una pintura famosa, es una pregunta colgada en un museo, una herida abierta entre historia, mito, propaganda y evidencia incompleta. Escribe en comentarios cuál teoría te convence más, la del estallido familiar, la de la enfermedad o la del conflicto político que termina en tragedia. Y dime algo más: si mañana apareciera una prueba definitiva de que Iván nunca mató a su hijo, ¿el cuadro perdería su fuerza o se volvería todavía más inquietante? Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra sombra en los comentarios para saber cuántos llegaron al final. Suscríbete si quieres más documentales así, porque el próximo episodio no va a ser cómodo, va a ser necesario. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.